Shalom, mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom en este glorioso día que nos va a conceder el Eterno bendito sea. Shabbat Shalom, estamos muy gozosos y les voy a compartir algo aquí a modo íntimo, y es que me ha llegado un regalo de Elohim. Yo lo he comprado, pero como todo viene de él, pues es un regalo de mi Elohim. Fíjense ustedes qué taza tan bonita me ha venido en el día de hoy. Yo la esperaba para el día 7 y 8, pero me ha venido antes, con lo cual voy a poder disfrutarla antes, toda Rabá mi Elohim. Y fíjense el grabado, Kabod a Yahshua Hamashiach, Kabod Yahshua Hamashiach, y Yahshua Hamashiach en mayúscula, precioso, ¿verdad? Para degustarla placenteramente en la presencia del Todopoderoso, esta jarrita que me va a ser de mucha bendición. Y entonces quería compartirlo con todos ustedes porque estoy como niño con zapatos nuevos, con esta jarrita, ¿verdad? Entonces, para alegrarles también, ¿verdad? Y quiero contarles un sueño antes de entrar en el mensaje impresionante y desvelatorio, y un mensaje, ¿cómo les puedo decir? Un mensaje de los que pueden cambiar vidas, que vamos a estar viendo hoy, Bereshit capítulos 14 y 15, que se va a llamar ¿Cómo llegar a Shalom aun en la madre de todas las guerras? Así que hoy vamos a entender lo que de verdad es esa Shalom, que se repite continuamente en el mesianismo, lo mismo que en el nazismo se repetía el Heil Hitler, de una manera parecida, porque no se paran a pensar en el calado de lo que están declarando, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo este apasionante es la palabra, apasionante tema que nos va a tocar hoy en Bereshit 14 y 15. Pero antes voy a contarles un sueño que he tenido esta misma noche. Y es que yo aparecía en la casa, que yo sabía que era la casa de el célebre predicador mesiánico Javier Palacios Celorio. Estaba yo en su casa. Y su casa era, pues, no llegaba ni siquiera a suelo de cemento, sino que era una casa de ¿cómo se dice? De tierra, de terruno, de una tierra aparentemente cultivada, ¿verdad? Esto responde a la realidad espiritual, no a la realidad física, puesto que él es un patrón y le trabajan, ¿verdad? Así que en su realidad física probablemente sea un palacio marmolado, de ahí Javier Palacios, un palacio marmolado, pero en su realidad espiritual era una tierra totalmente ahí descubierta, sin baldosas, ni mucho menos, ni siquiera suelo de cemento, sino una tierra con terruño de tierra, y plantado en la tierra lo que parecía ser una plantación de zanahorias. Atención, zanahorias, pero no plantadas verticalmente, que se vea la mata por fuera, sino que se veía toda la zanahoria porque estaban plantadas en horizontal para dar la apariencia de que estaban plantadas, es decir, estaban claveteadas en la tierra las zanahorias, ¿verdad? Y también en esa casa veía a un predicador más simpático, yo lo suelo ver poco y quizá por eso lo haya soñado, que es Esteban Bor, que es un adventista, y yo bromeaba con Esteban Bor, le echaba el brazo por encima en el sillón que estábamos allí sentados, y le decía, tienes el mismo peluquero que Adolfo Hitler, y es porque tiene así el mismo tufo que Adolfo Hitler, y nos reíamos mucho, ¿no? Esteban Bor y yo. No lo suelo ver mucho a Esteban Bor, quizás sea por eso que lo haya soñado. Pero en lo principal del sueño, en cómo estaba configurada esa casa de Javier Palacios Celorio, estaban claveteadas las zanahorias en posición horizontal para dar el cantazo, se veía, estaban tan a la superficie las zanahorias que se veían, ¿verdad? Y ahí claveteadas de mala manera.
Y entonces yo pensé en el sueño, y esa es la desvelación del sueño. Aquí van a acudir conejos a todo lo que dé, y no solamente conejos, sino que van a aparecer las ratas para comerse estas zanahorias. Y es que estaban dispuestas para eso, porque el ejemplo de la zanahoria y el conejo es que con el viejo truco de la zanahoria se atraen a los conejos, ¿verdad? Con el engaño, la trampa de la zanahoria se atraen a los conejos. Pero no solamente ya va a atraer y está atrayendo conejos, sino que está trayendo ratas a su propio hogar, ¿verdad? A su propio hogar de la congregación que tienen allí instaurada, que es de las más grandes del mundo en México. Y eso, bueno, quien quiera entenderlo lo entiende, y ahí está la desvelación, una advertencia para todos los que están ahí en esa congregación y para los que están gobernando esa congregación, ¿verdad? Entonces, si quieren entenderlo, pues lo entenderán, pero esto, por supuesto, viene de parte de Elohim como advertencia a través de su siervo. Entonces, de su siervo de verdad, de su siervo que recibe de él, ¿verdad? Y por cierto, que eso de la zanahoria entra dentro de que es un tráfico de almas, porque se intenta atraer con trucos, con zanahorias, con palabras embaucadoras, y entra dentro del tráfico de las almas, de traficar con las almas. Él proclama que aquí no hacemos negocio con la palabra, pero peor, se trafica con las almas. Y hoy vamos a hablar precisamente de que un siervo de Elohim verdadero, que es un hijo de Abraham verdadero, vamos a verlo, tiene que rechazar el tráfico de almas, tiene que rechazar traficar con almas. Es lo primero que debe rechazar un hombre íntegro delante de Elohim. Bueno, y ahora sí, ya vamos con Bereshit, capítulos 14 y 15 en esta gloriosa tarde. Dice así en los versos 1 y 2 del capítulo 14 de Bereshit Génesis. Dice: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, de Arioc, rey de Eleazar, de Kerdolaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goyim, que estos hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Seboim, y al rey de Belá, o sea, Soar. Esto fue una guerra entre bestias, nada menos, mis estimados y mis estimadas, y se pone aquí que parece que es una guerra aquí que se menciona de pasada, pero esta fue la madre de todas las batallas, o la madre de todas las guerras. Y ahora lo vamos a explicar por qué. Pero de aquí vienen todas esas guerras que ustedes ven de gigantes, de monstruos, de híbridos que ven en las películas de ciencia ficción sobre todo. Y toman de aquí, de esta guerra, porque es la madre de todas las guerras, la madre de todas las batallas. Fue una guerra entre bestias. Esas bestias que saben que proféticamente también les pertenece, aunque intentan asociarse de muchas maneras, intentan unirse en el mal a todo lo que les da, en cuanto ellos pueden tirar, van asociándose, ¿verdad? Pero cuando es un decreto de Elohim ya eso desaparece, esas uniones ya desaparecen porque viene decretado por Elohim. Entonces, cuando ellos ven esa circunstancia de que ya es un decreto, que han de separarse y han de combatir porque solo puede quedar uno, pues entonces es cuando se dan cuenta que es un decreto y que tienen que luchar entre sí. Y entonces es cuando se produce la guerra entre bestias, porque saben que, como aquella película de los inmortales, solo puede quedar uno, ¿verdad? Una bestia va a sobrevivir a la otra al final de los tiempos, ¿verdad? Una bestia, la que sale, concretamente, les voy a decir, la que sale de la tierra, que es más moderna, sobrevive a la que sale del mar, que es más antigua. Así que quien quiera entender, entienda esta guerra profética que vivimos hoy, que toma de esta, que se contemplan aquí en los capítulos 14 y 15 del libro de Bereshit Génesis. Entonces, es una guerra entre bestias, saben ya que solo puede quedar una, porque saben que se ha decretado por parte de Elohim. Anrafel significa dictador de oscuridad, nada menos, dictador de oscuridad,
que Amrafel, según los estudiosos, es Nimrod. Con Nimrod, dictador de oscuridad, está también Tidal, rey de los Goyim. Rey de los Goyim es rey de los gentiles, ¿verdad? Y combatían y dos reyes más que están aquí, concretamente Kerdolaomer, rey de Elam, y Arioc, rey de Elazar. Entonces, combatieron contra los reyes de Sodoma y Gomorra y compañía, porque eran tres reyes más. Eran los cuatro reyes que en la coalición de Amrafel, Nimrod, y cinco reyes de Sodoma y Gomorra, que concretamente son Berá, Birsá, Sinab, Semeber y el rey de Belá. Entonces, fue una guerra total de los reyes, se puede decir, de la coalición del rey de Goyim, del rey de las naciones, que estaba en la coalición de Nimrod, contra los reyes de Sodoma, Gomorra y compañía. Entonces fue una guerra total con gigantes y todo, con gigantes y todo. Y esto vamos a estar viendo dónde encaja, pero también encaja, pese a que eso lo he obviado, pero también es así, que en Apocalipsis dice que en la conflagración mundial, que se enfrentan ya las bestias a todo lo que da, y ya en su desesperación, se dice que allí había grandes y pequeños, menciona la Biblia en Apocalipsis, que se reúnen allí para la campaña contra el Todopoderoso, grandes y pequeños, y ahí entran también probablemente gigantes en el último tiempo. También es una 2.0 de esta guerra total que se vislumbra aquí en Bereshit. ¿Por qué? Porque hay unos bloques que estaban ahí recién apareciendo, entre dos bloques que se han de enfrentar ahora al final de los tiempos contra el Mashiach y también contra de sí mismos, porque ya ven que el decreto de Elohim es que entre las dos bestias ya se han lanzado una en dirección de la otra tan contraria que evoca enfrentarse. Les evoca enfrentarse porque es un decreto de Elohim. ¿Por qué? Porque fíjense la circunstancia, el estadismo que se da aquí, es que la simiente de la serpiente ha de presentarse como conservadora contra los transgresores más obvios. ¿Quiénes eran los transgresores más obvios? Pues si lo recuerdan, lo estuvimos viendo en Bereshit 13:13, que dice, los habitantes de Sodoma eran muy malos y pecadores contra Yahweh. En otras versiones dice, eran pecadores en extremo, por lo tanto, eran unos transgresores más obvios que estos que pretendían ser conservadores hasta cierto punto. Entonces, era la madre de todas las guerras, entre conservadores y comunistas. Ateos comunistas contra conservadores. Exactamente lo mismo que ahora. ¿Con el fondo de qué? Con el fondo de que solo puede quedar una bestia y la simiente de la serpiente, que se llama a sí mismo o a sí misma conservadora, tiene que guardar las apariencias de su conservadurismo y entonces ha de enfrentarse a los transgresores más obvios, que son esos sodomitas y esos gomorritas. Ahora lo vamos a entender mejor en los versos sucesivos sobre estas dos coaliciones, de las cuales se va a desprender al final de los tiempos la última conflagración mundial. 3 y 4, versos 3 y 4, dice, estos últimos, los de Sodoma y Gomorra,
se coaligaron en el valle de Sidín, esto es, en el mar de Sal. 12 años habían servido a Kerdolaomer, rey de Elam, que sería el actual Irán, pero al año 13 se rebelaron, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes eran estas dos coaliciones? ¿Qué manera tenemos de ver, de separar estas dos coaliciones, de verlas a la luz de lo que hoy entendemos? Pues decir que es como decir hoy, la masonería Illuminati protestante, que viene todo de la Revolución Francesa, se distanció del papado sodomita y pederasta. Entonces, se distanció de esa maldad que ya era más obvia y más manifiesta de los sodomitas y gomorritas pederastas, ¿verdad? Se tuvo que distanciar para que solo quedara una bestia, ¿verdad? Masonería Illuminati, Revolución Francesa, que acaba en Estados Unidos, se tiene que distanciar del papado sodomita y pederasta para dársela un poco de que conservan algo, conservan algún carisma, alguna integridad. Esto ha de ser así al final de los tiempos. Espero que lo estén situando porque le estoy hablando geopolítica de la mejor presentada en este tiempo final. Entonces, versos 5, 6 y 7 dice: vinieron pues en el año 14 Kerdolaomer y los reyes que estaban por él y derrotaron a los refaítas en Asterot Carnaín, a los zufíes en Cam, a los semitas en la llanura de Kiriatim y a los joritas en las montañas de Seir hasta el Parán, que están frente al desierto. De vuelta llegaron en Mispat, o sea, Cades, y batieron todo el territorio de los amalecitas, hasta los amalecitas se vieron involucrados en esto, y también a los amorreos que habitaban en Hasasón Tamar. Entonces se mataron entre ellos, señoras y señores, y es lo que va a pasar en el último tiempo, se matan entre ellos. Porque se matan entre ellos, dice, en los días de estos reyes, dice, en el verso 1, dice, aconteció en los días de Anrafel, Senar, rey de Sinar, Ariog, rey de Elasar, en el verso 1 lo hemos leído, en los días de estos reyes, dice, se matarán entre ellos. Y cuando dicen los días de estos reyes, vuelve a repetir una frase, concretamente la frase en los días de estos reyes, que luego diría, muy en clave profética, el libro de Daniel 2:44, que también diría, utilizaría la expresión en los días de estos reyes. Ahí está, Daniel 2:44, dice, y en los días de estos reyes, igual expresión que esta de Bereshit, que se mataron entre ellos, atención, dice, y en los días de estos reyes, el Elohim del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Cuándo? ¿Dónde? En los días de estos reyes que toman de los mismos bloques y coaliciones que estos de Bereshit, del libro de Bereshit. Así que al final se matan entre ellos. Y esta matazón entre ellos, en los días de estos reyes, tanto primeros en Bereshit como estos que se van a flagelar aquí en ya nuestros tiempos, empezó con Abraham en este relato de Bereshit, porque esta fue la madre de todas las guerras, ¿verdad? Que desemboca en esa madre de todas las guerras, que igualmente es en los días de esos reyes. ¿De qué reyes? De esas dos coaliciones. Masonería Illuminati pentecostal estadounidense por un lado, papado sodomita y pederasta por el otro. Una guerra de supervivencia entre las bestias en su bocanada antes de perecer, ¿verdad? Entonces, versos 9 y 10 dice: a Kerdolaomer, rey de Elam, a Tidal, rey de Goyim, a Anrafel, rey de Sinar, y a Ariog, rey de Elasar, 4 reyes contra 5. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de betún, o de betún, ¿cómo es la otra palabra? Asfalto, exactamente, asfalto. Pozos de asfalto, toda Rabá, mi esposa, que está por aquí. Y cuando oían los reyes de Sodoma y Gomorra, cayeron allí. Los demás huyeron a la montaña.
Entonces, hay unos pozos de asfalto donde caen, atención, donde caen esos reyes que eran los de Sodoma y Gomorra, precisamente. Pues se podría decir, el papado pederasta cae en esos pozos. Luego les seguiría la otra bestia, no se crean que se va de rositas. Pero primero caen los reyes de Sodoma y Gomorra, y esto está expresado, igual manera, en Apocalipsis 19:20. En Apocalipsis 19:20, que vamos a estar leyendo. Apocalipsis 19:20. Para mis preciosos y mis preciosas. Capítulo 19, verso 20 del libro de Apocalipsis. Gitgalut, si no me equivoco en hebreo. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos, que fíjense que dice dos también, como reyes de Sodoma y Gomorra, su representación, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego, de un abismo, que arde con azufre, como brea auténtica. De ahí toma, ¿verdad? De lo mismo. Entonces, entender que esas bestias que se enfrentan aquí, en lo que acabamos de leer de Apocalipsis 19:20, que toma de su precuela, que es Bereshit, Génesis 14, 9 y 10. Bueno, pues esos dos, que son los dos que caen en la brea, en el lago de fuego, ¿sí?, que digamos lo inauguran, son la bestia anti-Mashiach y el falso profeta, que representan Sodoma y Gomorra como reyes. Los reyes de Sodoma y Gomorra serían la bestia anti-Mashiach y el falso profeta. ¿Qué sería esto hoy? Para que lo entendamos, religión y ciencia. O en otras palabras, la religión científica. Entonces, versos 11 y 12, los versos 11 y 12, dice, los vencedores tomaron toda la hacienda de Sodoma y Gomorra con todos sus víveres y se fueron. Apresaron también a Lot, el sobrino de Abraham, y su hacienda, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Así que apresaron a Lot de las naciones, ¿verdad? Los otros reyes de la bestia que quedó, cayeron el falso profeta, el anti-Mashiach, caen en ese pozo del abismo o lago de fuego, pero se queda allí más reyes y bestia, una parte de la bestia se queda todavía ahí en acción. Entonces, sigue en acción, ¿para qué? Para apresar a Lot, que Lot significa velo. Entonces, cazan o apresan a Lot porque ponen sobre él un velo. Y Lot representa a las naciones. Ponen un velo sobre las naciones, esa bestia pone un velo sobre las naciones para atrapar a Lot de las naciones, que Lot en inglés significa mucho, por cierto. Y esto toma de Apocalipsis 12:9, porque esto toma de la mismísima persecución del dragón a la simiente de la mujer. No se lo pierdan, porque esto es precioso y es así. 12:9 del libro de Apocalipsis dice así: y fue lanzado, cuando ya son arrojados al lago de fuego, se puede decir, el falso profeta y el anti-Mashiach, que eran los que le hacían su labor al dragón Satanás, ahora, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, les lanza un Lot, o atrapa con el Lot, con el velo,
el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, el dragón, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Verdad? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Si quieren, lo seguimos viendo en los versos ulteriores de este Apocalipsis 12, 9 y 10. Dice, sigue diciendo: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora han venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mashiach, porque ha sido fuera lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro día y noche. Pero ya en el verso 11, que es al que vamos, que creo que es ahí donde vamos a ver esto, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Un verso más, vamos a ver si está en el 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y entonces es cuando se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Un poco más abajo pueden ustedes leerlo, ¿vale? Por no pararnos en demasía en estos versos. Entonces, al final se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia que representaba Lot. Representaba ese velo, ese engaño sobre las naciones. Se va a hacer guerra para que no despierten, el dragón, para que no despierten una vez que ya el antimashiach y el falso profeta están ardiendo en brea, ¿verdad? Entonces, en el verso 13 se produce aquí un hecho insólito y profético que dice así, dice: un evadido, un escapado, vino a avisar a Abraham el hebreo, que habitaba junto a la encina de Manré, el amorreo hermano de Escol y de Aner, aliados a su vez de Abraham. Eran aliados de Abraham. Entonces, hay uno que escapa y que representa una figura mesiánica, un escapado profético, porque adelanta lo que luego iba a ser, mis estimados y mis estimadas, nada más y nada menos que ese siervo de Apocalipsis 14, el que escapa aquí de esa conflagración, sí, para que no se nos lengüe la traba. Y Apocalipsis 14 dice: después miré y he aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre suyo escrito en su frente. Entonces, atención, porque ese escapado profético que escapa de aquí, que escapa del lazo que le han hecho a las naciones, es decir, el dragón le da un velo a las naciones para engañarlos a todos, ¿verdad? Se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, que viene precisamente del tiempo de Abraham, simiente de Abraham, pero hay alguien que escapa, y ese alguien que escapa se pone en pie sobre el monte de Sión proféticamente, al final, en Apocalipsis 14. Y ese escapado profético notifica a Abraham, que representa padre, ¿verdad? Abraham. En Abraham hay mucho de Elohim padre, porque de hecho su propio nombre empieza por Ab, y Ab es padre. En Abraham hay mucho sentimiento, mucha emoción de padre. Cuando el Mashiach decía Abba, seguramente se acordará mucho, porque hay mucha porción de Elohim de Abraham. Quien quiera entender, entienda, pero esto es así. Entonces, el escapado profético notifica a Ab, al padre, el cautiverio del Lot, velo de las naciones. El cautiverio que han querido hacer, que han querido extender ese velo sobre Lot en las naciones. Lo notifica al padre, ese escapado profético. Y entonces llega Apocalipsis 14, 15 y 16, dice: al oír Abraham que su hermano no había sido hecho cautivo, movilizó la tropa de gente nacida en su casa en número de 318 y persiguió a aquellos hasta Dan.
Por la noche cayeron él y sus siervos sobre ellos, los derrotó y los persiguió hasta Jobá, que está al norte de Damasco. Recuperó toda la hacienda y también a su hermano Lot con su hacienda. Le llama hermano, pero era su sobrino. Así como a las mujeres y a la gente, nada menos, hasta a las mujeres recupera. Entonces, en Apocalipsis 7:14, otra nueva conexión para que vean que esto es profético 100%. Apocalipsis 7:14 dice en Apocalipsis 7:14, dice, si quieren lo leemos desde el 13, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le va a decir el ángel, el mensajero le va a decir, estos son los que han nacido, los que han salido de las naciones, del velo que les ha puesto el dragón, ¿verdad? Porque el hombre profético se lo ha dicho al Padre Eterno y entonces el Padre Eterno ha actuado liberando a ese Lot de las naciones que han lanzado contra él ese velo, ese Lot. Entonces dice en el verso 14, yo le dije, patrón, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahí está. Precioso. Esto para quien quiera entender, y quien no entienda que lo vuelva a escuchar, porque esto es profecía. Y yo dudo mucho que alguien haya conectado estos capítulos 14 de Bereshit, 14 y 15, con el libro de Apocalipsis. Lo dudo mucho. Pero bueno, de todo hay. 17 y 18 de Génesis Bereshit 14, dice en el 17 y 18, dice, a su regreso después de batir a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, le salió al encuentro, ya cuando venía de vencedor, Abraham, ahora fíjense la circunstancia, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, o sea, en el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, o rey de Shalom, vamos a ver cómo se llega a Shalom, aún en el ambiente más hostil, más madre de todas las batallas, entre medio de la madre de todas las guerras, Melquisedec vino, rey de Shalom, presentó lejen y vino, pan y vino, porque era sacerdote, Cohen, justamente dicho, del Elohim Altísimo, ¿verdad? Entonces, aquí tienen el último engaño de los liberados de Ab. El que escapa proféticamente le anuncia a Ab, al padre, Abraham, le anuncia acerca del velo que han tendido sobre Lot para engañarlo, ¿verdad? Ese dragón engañador. De manera que ya es apercibido, el padre libera, saca de nuevo, como sacó luego años después de Egipto y como nos ha estado sacando de todo engaño, de todo tropiezo, ¿verdad? Pero hay un último engaño para los liberados de Ab, de Abraham, del padre. ¿Y cuál es ese último engaño? Que hay un rey de Sodoma que le aparece a la par que el rey justo, que el Melech Sadí, que Melquisedec. Le aparece a la par y el rey de Sodoma viene con una oferta. Y ese rey de Sodoma, ya se puede decir que es un reino unificado, es ciencia religiosa o religión científica para ofertar a Abraham y a los liberados por Abraham una nueva era, ¿verdad? Les oferta una religión científica o nueva era. ¿Dónde está lo que le oferta? En el verso 21. Y en el verso 21 dice así, pegamos un saltito porque esto va a ser así, mejor entendido. Dice, dijo luego el rey de Sodoma a Abraham, dame las almas o las personas y quédate con la hacienda. Esta es la oferta que le hace el rey de Sodoma, ciencia religiosa o religión científica, le lanza esa propuesta a Abraham.
Y esto está en conexión con Apocalipsis 18:13, con Apocalipsis 18, verso 13, que dice así, mis amados y mis amadas. Dice, le da todo de lo que esa gran ramera, que representa a ese rey de Sodoma, ha venido comerciando con el mundo, y le dice, bueno, y comercia esto, lo otro, y en el 18:13 dice, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Con eso quería comerciar con nuestro padre Abraham. Quería ofertarle, le dice, dame las almas y yo te doy la hacienda, ¿verdad? Tremendo. Y ahí es donde han caído muchos, ¿verdad? Donde han caído muchos. Y quería ofertárselo nada menos que a los liberados postreros de Elohim. Tremendo, ¿no? Tremendo. Dame las personas y quédate con la hacienda. Dame las almas y quédate con las pertenencias, ¿verdad? Porque en el fondo lo que quiere la gran ramera es las almas. Eso es lo que comercia, con lo que trafica y con lo que adquiere poder. Porque cuanto más almas tenga, más poder le da el maligno a la gran ramera, al rey de Sodoma, ¿entienden? Al papado. Entonces, en los versos 22, 23 y 24, ya volviendo, dice, pero Abraham dijo al rey de Sodoma, le dijo al rey de Sodoma, Abraham le responde, alzo mis manos, como en una especie de juramento, ante el Elohim Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que ni un hilo, fíjense que se habla mucho de ahora del hilo que nos conecta a todos, pero fuera del pan y del vino de Melquisedec no hay hilo de conexión, porque lo que nos conecta es la sangre del Mashiach, porque por su sacrificio estamos aquí, y en virtud de eso tenemos que vivir. Entonces dice, ni un hilo, ni la correa de un zapato, ni nada de lo tuyo tomaré, así no dirás que me has enriquecido, nada en absoluto, salvo lo que han comido los mozos y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, ellos que tomen su parte. Entonces acontece, Juan 1:23, Yohanan 1:23, que dice así, dice, los que no toman de las pertenencias de la gran ramera, de su materialismo, y por supuesto no trafican con las almas, dice, los cuales, los hijos de Abraham, ¿verdad? Los que hacen las obras de Abraham, sabemos que ese es el ejemplo que pone el Mashiach, si somos hijos de Abraham tenemos que hacer las obras de Abraham, ¿verdad? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Entonces quedamos como simiente, la simiente prometida, la promesa hecha carne, la promesa a Abraham hecha carne, el remanente del tiempo final. ¿Quiénes? Nosotros, los cuales no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim, simiente incorruptible, no corruptible. Entonces, ya volvemos a los versos 18, 19 y 20, que lo habíamos dejado en stand-by, y dice así, y le bendijo así, Melquisedec, Melech-Tzadik, a Abraham. Bendito sea Abraham del Elohim. Bueno, lo leemos desde el 18, porque es justo, es clave también. Dice, entonces Melquisedec, Melech-Tzadik, rey justo, rey de Shalom, rey de paz, de la paz que Elohim da, presentó pan y vino, pues era Cohen del Elohim Altísimo, y le bendijo así, Melquisedec a Abraham. Bendito sea Abraham del Elohim Altísimo, creador del cielo y de la tierra, o de los cielos y de la tierra,
y bendito sea el Elohim Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio diezmo de todo. Ahí está. No quiso tomar de las pertenencias de la gran ramera y le dio el diezmo de lo que tenía al rey de Shalem, a Melquisedec. Entonces, rey de Shalem, rey justo, que digamos que en su cumplimiento físico fue Sem. Sem estaba por ahí, de Sem ministró a Abraham y seguía por ahí. Y Sem es Sem, pero también es una figura mesiánica que prototipiza a Yahshua HaMashiach. Abraham le diezma de todo lo liberado, de todo lo que Elohim le había liberado, ¿verdad? Libera a Lot, sale con toda la hacienda de Lot, las mujeres recuperadas, todas sus pertenencias recuperadas, y ahora de lo que Elohim le ha liberado, le da a Melquisedec, a Melechizedek, le da su diezmo, ¿verdad? Entonces, el rey justo es cuando el rey justo, Melquisedec, le presenta bendición y le presenta al proyecto del Mashiach Yahshua en la forma del pan y del vino. Esto es profético y precioso, ¿verdad? Comparte con él, con Abraham, en Melquisedec, el rey justo, comparte el pan y el vino, el lejen y el vino, y así le enseña el proyecto del Mashiach Yahshua. Por eso luego se dice que Abraham vio de lejos al Mashiach y lo saludó, dice en Hebreos. Entonces, con el pan y el vino, los símbolos del pan y el vino, acontece que, digamos que Abraham se proyecta a Pesach, a la cena de Pesach, nada más y nada menos. Porque fíjense que en Pesach se dice así. Dice, porque yo recibí también del patrón lo que os he enseñado, que el patrón Yahshua, la noche que fue entregado, tomó pan, tomó lejem, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también de la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ahí está, los símbolos de Melech-Sadik, los símbolos de Melquisedec, que compartió con Abraham, en la liberación absoluta. Liberación por haber reconquistado al Lot en las naciones, y liberación por no aceptar la oferta nauseabunda de la gran ramera, del papado, ¿verdad? Que quería que le diera las almas, se quedara con las pertenencias del materialismo y le diera las almas que estaban al recaudo de Abraham, ¿verdad? Esto es muy profético, esto es precioso, esto tienen que verlo. Dice, asimismo tomó también después la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebierais en recuerdo de mí. Ahí está, ahí está. Este recuerdo le vino a Abraham antes de que pasara, siglos, milenios antes. Tremendo. Ahora vamos ya al capítulo 15. Dice, después de estos sucesos, Yahweh dirigió la palabra a Abraham en visión en estos términos. No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. ¿Por qué quería darle un premio tan grande a Abraham, Elohim? Pues porque Abraham había entendido los símbolos mesiánicos y había renunciado al tráfico de almas de la religión científica. ¿Entienden? Había renunciado a todo lo que la gran ramera, el papado, puede ofrecerte en este tiempo. Religión científica que trafica con las almas, con la psique de las personas. Renunció a eso Abraham, por eso adquirió tanta buena estima en Elohim, ¿verdad? Por eso fue su amigo de nuestro Elohim. Entonces renunció al tráfico de almas de la religión científica de la Sodoma reinante de su tiempo. Tremendo. Los versos 2, 3, 4 y 5 dice, contestó Abraham, mi patrón Yahweh, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Continuó Abraham, no me has dado descendencia hasta el punto de que un criado de mi casa va a heredar. Pero Yahweh le respondió, no te heredará ese, sino que uno que saldrá de tus entrañas, que acabó siendo Isaac.
Y sacándole afuera le dijo, mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Después le dijo, así será tu descendencia. ¿Eh? Así que, fíjense qué virtud se agenciaba Abraham con su conducta. Virtud del cielo, virtud del mismísimo Elohim. Arrancaba virtud de él. Porque él quería tener un hijo por generosidad. No para perpetuar su memoria, sino por generosidad, para que sus bienes no fueran desperdiciados, porque sabía que sus bienes se los había dado todos su Elohim, bendito sea. Entonces quería tener un hijo por generosidad, para legarle sus bienes al hijo, ¿entienden? Ahora, el asunto de las estrellas, otra clave. Las estrellas tienen luz propia. ¿Luz qué? Luz propia. Hoy las estrellas serían acusadas de ego. ¿Por qué? Porque tienen luz propia y todo lo propio no vale, según el Evangelio, que nos dice que el ego es el diablo, que es todo, porque es el inicuo hablando por la boca de todos. Pero las estrellas tienen luz propia y las estrellas eran la promesa de cómo tenía que ser el remanente. Como las estrellas, así el remanente tenía que ser, el remanente del último tiempo. Tenía que ser como las estrellas. Dice, mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia, como las estrellas. Entonces, el remanente que iba a tener, luz propia, ¿pese a qué? Pese a que fueran denunciados como que tenían ego. Pero si son estrellas, si somos estrellas, si le llaman estrellas y superestrellas a los deportistas, ¿no va a ser el remanente que toma de las promesas de Abraham, que son el cumpliciento de las promesas de Abraham? Pues claro que sí, por eso tenemos luz propia, porque somos estrellas en Elohim. Entonces, al día de hoy somos acusadas esas estrellas por tener luz propia de ego. Ahí está, pero son legítimas estrellas porque son la legítima descendencia, somos la legítima descendencia de Abraham, nada menos, el cumpliciento de la promesa a Abraham. Y entonces en el verso 6 dice que Abraham creyó, y creyó Abraham en Yahweh y que se lo reputó por justicia, se lo tomó por justicia. ¿Por qué se lo tomó por justicia la emuná, la fe de Abraham? ¿Por qué se la tomó Elohim por justicia? Porque le creyó a Elohim, le entendió, porque le creyó. No trasvasen los conceptos. Le creyó porque le entendió. Nadie puede creer si no entiende. Y esto tienen que entenderlo para comenzar a creer. Creyó porque le entendió su plan de elevarle. De hecho, Abraham, también una de sus acepciones es padre de elevación. Abraham, cuando ya le pone la Hei, la letra Hei, que eso ya llegará el tiempo de predicarlo. Entonces, verso 7 dice, luego le dijo, yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en propiedad. Así que le hace un rescate a Abraham y le hace una diferenciación. Diferenciación a Abraham porque le hace rescate, lo saca de Ur de los Caldeos. Igual sería su descendencia, que serían diferenciadas con luz propia sobre las tinieblas. Precioso. Verso 8. Dice, él respondió, mi patrón Yahweh, ¿en qué conoceré que ha de ser mía la tierra? ¿Qué le estaba preguntando aquí a Abraham? Pues le estaba preguntando a Abraham, le estaba haciendo ver, Padre, yo no quiero hacer una apropiación de la tierra fuera de su tiempo, por lo tanto, tengo que saber la señal que me permita tomar la tierra con toda la autoridad, porque no quiero hacer una apropiación fuera de su tiempo. Es decir, Abraham echa fuera al sionismo. Abraham excluye al sionismo en la profecía, proféticamente es así, porque no quería por nada del mundo hacer una apropiación fuera del tiempo asignado por Elohim. Tremendo, tremendo. 9 y 10. Dice, le contestó, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó él todas estas cosas y partiéndolas por el medio, puso cada mitad enfrente de la otra,
los pájaros no los partió. ¿Mm? ¿Vale? Entonces, como entendió al Mashiach, nuestro padre Abraham, que estaba en los símbolos del pan y el vino, del lejen y el vino de Melech Sadik, del rey justo, supo, como entendió el Mashiach y los saludó, supo que tenía que hacer su parte, Abraham. ¿Por qué? Porque conocía al Mashiach. Los que no conocen al Mashiach no saben que tienen que hacer su parte, pero los que conocemos al Mashiach sabemos que hemos de hacer nuestra parte. Esto es así. Por eso el pacto de las mitades. Estimados y estimadas, preciosos y preciosas. La mitad era hacer su parte. La mitad, partir la mitad de las reses y de toda la carne que le manda Elohim, era hacer su parte. La parte que tenía que hacer ¿quién? Abraham. Pero dice que los pájaros no los partió, y aquí hay profecía también. Porque los pájaros no los parte, porque los pájaros, que en determinadas parábolas son aquellos que roban la semilla, pero también los pájaros son los que portan las semillas, los que trasladan las semillas. Y esos pájaros habían portado las semillas de lo que luego iba a ser la posteridad, el remanente actual de Abraham, los herederos de la promesa, que somos nosotros. Entonces, el trasladar la semilla, es decir, el dar la buena nueva a las naciones, no fue en tiempo de Abraham, por eso no las cortó por la mitad, sino que se da ese traslado de semilla, la buena nueva a las naciones, se da en el tiempo de los apóstoles, de los Sholiachim, de los discípulos del Mashiach, hasta hoy. ¿Entienden? Precioso también de entender. Verso 11. Dice: las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham las espantó. Entonces eran aves de rapiña contra, fíjense, que eran las aves de rapiña contra los transportadores de semilla. Y esto ha sido la guerra total que ha ocupado 6.000 años de historia. Las aves de rapiña contra los transportadores, los Sholiachim, los enviados, que son enviados para dar palabra a las naciones, esas aves de rapiña. Es decir, la palabra de los muertos, las aves de rapiña son la palabra de los muertos, o la palabra que quieren hacer morir, haciendo morir y haciendo que desaparezcan los transportadores de la semilla, que son los que dan palabra, los discípulos, los que dan palabra a las naciones, ¿verdad? Esa palabra, cuando ya es dada, el sentido es este, cuando ya es dada la palabra de los Sholiachim, de los enviados, de los discípulos mueren, han muerto durante toda la historia, obviamente, no han quedado hasta hoy. Entonces se ha producido una lucha por la memoria. Y esa lucha por la memoria, ahí sí han intervenido esas aves de rapiña, porque se han querido apropiar de la memoria de los discípulos. Y en esas se han comportado como esas aves de rapiña. Hay una lucha por la memoria de los discípulos, para denigrarlos, para devaluarlos, para presentarlos como mártires fracasados a la postre, dando a entender que fueron mártires porque fracasaron porque los mataron. Bueno, eso habría que verlo, está en la historia católica, pero lo dudo mucho que fueran matándolos así selectivamente y que se salieran con la suya. Dudo mucho que eso fuera así. Pero el caso es que hubo una lucha por la memoria de los discípulos en la cual intervino esas aves de rapiña para denigrarlos. Y malentender a los discípulos de la misma manera que habían malentendido a Moisés. Eso ha sido labor de las aves de rapiña. Malentender tanto a los discípulos como a Moisés. Así es. Verso 12 dice, cuando estaba ya el sol para ponerse, cayó Abraham en un sopor y de pronto le invadió un gran sobresalto.
Yahweh dijo a Abraham, has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña, los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Entonces aquí se produce una pesadilla inducida. Pesadilla inducida porque Abraham está cansado de espantar esas aves de rapiña que quieren apropiarse de la memoria de Moisés y de los discípulos malversándolos. ¿Verdad? Y aquí se produce, en esa lucha de Abraham contra las aves de rapiña, Miqueas 3:3, que dice así en Miqueas 3:3, que coméis la carne de mi pueblo, les acusa a esos transgresores, a esas aves de rapiña que malversan y hacen malentender a Moisés y a los discípulos. Hoy serían los mesiánicos, raíces hebreas. Que coméis la carne de mi pueblo, les desolláis su piel, quebráis sus huesos y los hacéis pedazos como para la olla, como carne dentro de la caldera. Tremendo. ¿A quién se está refiriendo? Por supuesto, al poder sionista de este último tiempo, a la hechicería cabalística, que es quien le hizo a Abraham acudir a ese sueño de horror, a estar cansado por luchar contra esas aves de rapiña y que la oscuridad cayó sobre él, por ese poder sionista del último tiempo, por esa hechicería cabalística que toma de estos que están enseñando a malentender a los discípulos y a Moisés, ¿verdad? Hechicería cabalística. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la labor de esa hechicería cabalística, de ese raíces hebreas, de ese mesianismo? Comer la carne del pueblo, desollarles la piel, quebrarles los huesos y hacerlos pedazos como para olla, como carne dentro de la caldera. Tremendo, tremendo. Ahora, verso 13. En el verso 13 dice, Yahweh dijo a Abraham, has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña, los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Habla de la esclavitud en Egipto en tiempos de Moisés, precisamente. Pero esto no es castigo, en contra de lo que predican. Esto no es por castigo de que Abraham se cansara y cayera en el sueño y entonces lo castigara con 400. No, esto no. Esto no es castigo, es desvelación del plan. Desvelación del plan que le hace Elohim Todopoderoso a su siervo, a su amigo Abraham. No le reprocha nada, ni le castiga por haberse dormido, no. Porque en Amós 3:7 pueden ustedes leerlo, que dice que Elohim no hace nada sin consultar a sus siervos los profetas. Y Abraham es profeta, es Nebí, por supuesto que sí. Entonces no es por castigo, es que le estaba desvelando el plan de redención, de salvación absoluta. 14, 15, 16 dice, pero yo a mi vez juzgaré a la nación a quien sirvan, esto es a Egipto, y luego saldrán con gran hacienda. Tú, en tanto, irás en paz, en Shalom, con tus padres serás sepultado en buena ancianidad. Y a la cuarta generación volverán ellos acá, cuarta generación después de Abraham, la esclavitud del pueblo de Israel, porque hasta entonces no se habrá colmado la maldad de los amorreos. Por cierto, que esa cuarta generación ya es de los patriarcas, de las 12 tribus. Entonces, amorreos significa moradores del desierto. Ahora, dice que todavía no se había acabado la maldad y que todo era un purgar la maldad de los amorreos. ¿Qué son los amorreos? Moradores del desierto, serpientes y escorpiones. Esos son los moradores del desierto, serpientes y escorpiones. Entonces, se tenían que manifestar todos esos poderes sionistas del último tiempo, toda esa hechicería cabalística, todos los que devoraban y desollaban al pueblo de Elohim, ¿verdad? Todos los que hacían malentender a los discípulos y a Moisés se tenían que ir desvelando paulatinamente. Por eso tenían que ir desvelándose esos moradores del desierto, amorreos, serpientes y escorpiones. Del 17 al 21, ya para ir acabando, dice, puesto ya el sol, surgió en medio de densas tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre aquellos
animales partidos. Aquel día hizo Yahweh una alianza, un pacto con Abraham en estos términos. Voy a dar a tu descendencia esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los kenitas, kenicitas, cadmonitas, hititas, pericitas, refaitas, amorreos, cananeos, girgaseos y jebuseos. Los echaría de la tierra, de la heredad, de la herencia de Abraham, a todos estos, a todas esas tribus cananeas, a todos estos poderes sionistas, a todos estos moradores del desierto, serpientes y escorpiones, a todos los que malversaban a los discípulos y a Moisés, todos esos van a ser echados ahí a la brea absoluta. Entonces, tenemos que en Eclesiástico, vamos a estar en Eclesiástico porque Eclesiástico es un libro que lo tiene esta Biblia precisamente de Jerusalén, y vamos a ver una preciosidad relacionada con todo esto en Eclesiástico 2.5. En Eclesiástico 2.5 dice así, dice, porque en el fuego se purifica el oro. Ahí está. Para sacarnos a nosotros era necesario rodearnos de cananeos, de sionistas, de raíces hebreas, de mesiánicos que desollarían, que devorarían al pueblo, que malversarían a Moisés, a los discípulos. Era necesario. ¿Por qué? Porque en el fuego se purifica el oro y los que agradan a Elohim en el horno de la humillación. Ahí está. Ahí está. Y en Proverbios 17.3, de la misma manera, dice, Proverbios 17.3, dice, el oro y la plata, el fuego los prueba. ¿Qué los prueba? El fuego. Por eso vivimos en un tiempo privilegiado en el que se está probando todo. Las almas de los hombres, de lo que están hechos. El oro y la plata, el fuego los prueba, los pensamientos los prueba el Señor, los pensaciertos los prueba el patrón. Ahí está. ¿Qué hay en la cabeza? ¿Qué hay en el corazón? Bueno, pues ahora estamos mostrándolo. ¿Verdad? Está quedando todo claro. Entonces, para el esplendor del bendito sea, toda Rabael. Entonces, el fuego, cuando el fuego pasa por entre las mitades, el fuego confirmó la unión de la parte de la parte de Abraham, con la parte del bendito sea. La confirmó esa unión a través del fuego, ¿verdad? Como luego confirmó con la inmersión en el fuego en tiempos de los discípulos, con la inmersión en el Ruach HaKodesh. Entonces, ahora, ¿cómo explicamos esto de que el pichón y la tórtola quedaron enteros? No los pasó el fuego, al pichón y la tórtola, que también eran de esa ofrenda de asociación entre Abraham y su simiente con Elohim bendito sea. La promesa a Abraham y Abraham, esa asociación perfecta, ese ser amigos perpetuamente. ¿Por qué el pichón y la tórtola quedaron enteros y no fueron partidos por la mitad? Dice que no las pasó el fuego. ¿Por qué? Lo vamos a explicar con Primera de Tesalonicenses 5:9. Del libro de Primera de Tesalonicenses, dice, fíjese, ¿por qué no se partieron el pichón y la tórtola que representa los que íbamos a trasladar semilla desde los discípulos hasta today, hoy? ¿Por qué entonces no se partieron por la mitad? Porque Elohim no nos destinó a recibir el castigo, sino a alcanzar la Yeshua, la salvación, por medio de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Por eso los pichones quedaron enteros,
porque no íbamos a pasar nosotros ni por fuego ni por ser partidos, ¿verdad? No solamente forma parte del alivio, sino que forma parte del disfrute profético, que es a lo que voy, ¿verdad? No lo decimos para aliviar a nadie, sino simplemente para degustar la profecía, ¿verdad? Porque era así, el pinchón y la tórtola quedaron enteros porque representan los que han trasladado semilla desde el tiempo de los discípulos hasta ahora. Entonces no fuimos partidos por la mitad en el sentido de que tuviéramos que pasar por estas copas de la ira que se van a derramar sobre la tierra, ¿entienden? Entonces, ya para resumir, entonces, para llegar a Shalom, aún inmersos en la madre de todas las batallas o en la madre de todas las guerras, de bestia contra bestia, de nefil contra nefil, de demonio contra demonio y de caído contra caído, en medio de eso, llegar a Shalom, llegar a plenitud. ¿Cómo se llega? No es deseando Shalom, aunque está bien desearlo, pero no está bien si lo dices sin saber lo que estás diciendo, ¿verdad? Ni sabes ni siquiera cómo llegar a esa Shalom, a esa salud, a esa plenitud. Entonces, para llegar a Shalom, para llegar a la plenitud, mencionamos 3 puntos que hemos estado viendo hoy. 1. Entender los símbolos del Mashiach para entender al Mashiach. Abraham entendió los símbolos del pan, del vino, se anticipó miles de años a la cena de Pesach, del aposento alto, ¿verdad? En los símbolos que da Shaul Pablo, porque yo recibí del patrón lo que también os he mandado, que el patrón, así que el Mashiach mismo dio esos símbolos, son suyos, el pan, que es su cuerpo, el vino, que es su sangre, entendió los símbolos. Nuestro amado padre Abraham entendió los símbolos del Mashiach y así entendió el Mashiach. Por eso lo vio de lejos y lo saludó. Tremendo, precioso. Punto 2. Punto 2 para llegar a Shalom, plenitud. Renunciar al tráfico de almas por pertenencias. Las almas no se pueden traficar y como se empieza a traficar un alma es traficando influencias. Traficando influencias. Yo te doy un alma, yo te doy a alguien que está a mi cuidado o te dejo que influya sobre alguien a cambio de que me des pertenencias. A que me diezmes, a que me traigas el amor al dinero, raíz de todos los males, etc. Hay que renunciar al tráfico de almas que te oferta ese rey nueva era sodomita, ¿verdad? Que es el mayor comerciante de almas, el papado. ¿Para qué? Para que vendas la verdad y te mete en la psique ideas que no son. Ideas que no son. El ego, para que no tengas luz propia y no seas estrella, te hacen ver el ego como algo diabólico, cuando es la luz propia de las estrellas, remanente y posteridad y herencia de la promesa de Abraham, ¿verdad? Entonces, hay que renunciar a lo que ese papado, ese rey sodomita, quiere traficar con las almas, para darte pertenencias, suscriptores, iglesias, muchedumbres, dinero, poder. Hay que renunciar al tráfico de almas. Y eso es lo que hizo nuestro padre Abraham. Si queremos ser hijos de Abraham, tenemos que hacer las obras de Abraham. Y punto 3 y último, y con esto ya terminamos, hacer la parte que te toca. Esto no lo van a entender nunca las mentes esclavas. Una mente esclava va a decir, ya hubo uno que pagó por nosotros, entonces ya no hay que hacer nada más. Eso es una mente esclava. Cuando tú quieres llegar a Shalom, a plenitud de vida, en esta y en la venidera, tienes que hacer lo que te toca, partir tu mitad, entrar al pacto de las mitades para ver luego, consecuentemente de que tú haces tu parte, de que tú partes tu mitad, entonces es cuando ves el fuego de Elohim, un fuego que ya nunca es extraño,
Ese fuego sí que no es extraño. Todo lo demás es un fuego extraño, pero ese fuego extraño, ese fuego nunca va a ser extraño. El fuego extraño es cuando tú no haces la parte que te toca. Ahí es cuando se produce un fuego extraño. Pero el fuego legítimo de Elohim es cuando tú haces tu parte, partes tu mitad, y ahí ves el fuego de Elohim, el fuego que purifica. Y hasta aquí. Bendito sea nuestro Elohim que nos ha concedido esta bella prédica y lo ha puesto en nuestro corazón para compartirlo con todos ustedes. Shalom y bendición para todos y para todas, besos y abrazos, y gracias por las suscripciones, por los me gusta y por ese apoyo que sabemos que quizá no esté manifiesto, quizá sea sucinto, quizá no sea oficialista, pero sabemos que hay muchas familias detrás y por emuná lo creemos. Así que shalom, besos y abrazos para toda esa descendencia preciosa, toda esa descendencia de la promesa Abraham. Besos y abrazos para todos y todas. Shabbat Shalom, besos y abrazos. Shabbat Shalom.